Egunon, saio publikoa da, hemen jorratutako gaiak herritarrei ezagutarazteko asmoz grabatu eta zabaldu egingo da. Ona, bertaratutako pertsonak ere libre batean etorri dira, eta kontrakoa ezean azaldutako iritziak eta irudia grabatzeko eta edatzeko hemen emoten dute. La sesión tiene carácter público y se va a proceder a su grabación y publicación para generar conocimiento de la ciudadanía de los asuntos tratados en la misma. Las personas asistentes como público lo hacen libremente y se entiende que se dan su consentimiento a la grabación y difusión de las opiniones e imágenes que de las mismas obtengan. Bueno, el punto 1 del orden del día es el expediente 3805/2021, adjudicación si procede de la segunda modificación del contrato de servicios de limpieza de edificios y locales de titularidad municipal del Ayuntamiento de Zalla. ¿Qué Sí, bueno, es que ricasco. Lo que traemos es la modificación del contrato de limpieza del polideportivo. Esta es debido a que la necesidad de limpiar de forma continua las nuevas dependencias de los conjuntos modulares, los que se han instalado a pie del campo de fútbol y a pie del campo de la piscina. Y se ha estado con un contrato menor en el año anterior y lo que había que hacer pues, es incluirlo dentro del contrato general de Urberi. Se ha llegado a un acuerdo con ellos sobre un precio, el que tenéis en los informes, y en principio es hasta agosto. Agosto es cuando acaba el contrato de Urberi y habrá que renovar o no porque tiene ampliación de 2 años. Es que ricasco. Bueno, dos cosillas. Una, en el contrato pone 2021, será una rata, supongo. Sí. Y bueno, entendemos que este contrato, cuando pone diario, es de lunes a domingo. Creo que es de lunes a viernes. No sé si es de lunes a viernes o de lunes a sábado. Te lo miro. Vale, es más que nada porque como bueno, pues la cuantía al final por mes, por 2 módulos, no incluyendo todas las cosas que incluyen el informe técnico, nos parecía que bueno, que al final ese diario, probablemente habiendo deporte los domingos también, que incluiría eso, pero bueno, si nos lo podéis aclarar, más que nada pues porque no es una cuantía pequeña. Vale. Nela. Egunon guztioi. Ez dugu ezer esaterik, bakigu, bueno, guztio dakigu zein den gure zer hori, gure apustua, zerbitzu batzuk emotean, eta beti izaten dugu gauza bera, beste aukera batzu daudela, eta ez dugula onartuko. Eskerrik asko, Nela. Josu? Bueno, vamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. El punto 2 del orden del día es el expediente 69/2022, aprobación si procede el inicio del procedimiento de modificación puntual de las normas subsidiarias del planeamiento de Zalla para la ordenación de un sistema general de equipamiento productivo cultural en la Guata y del programa de participación ciudadana. ¿Quepa? Sí. Bueno, pues como todo, como ya hemos adquirido la Guata, pues ahora para poder poner lo que queremos o lo que en principio es el equipamiento productivo cultural, pues hay que hacer una modificación del uso del edificio. Traemos a la aprobación el inicio de esa modificación puntual, con todos los trámites que tenga que llevar, que serán bastantes, para poder albergar ese equipo cultural. Tiene también, como habéis visto en los informes, el programa de participación ciudadana y luego la publicación en donde toque, con la participación en la web y en el boletín. Es que ricasco que pone. Nela? Bai, galdera batzuk dauzkago. A ver. Programa de participación ciudadana horretan, bueno, ez dakit ni ez dut ezer berez zeraturik topatu. Esan nahi dut. En la fase 1, suposatzen da, hemen gaudela, programa de participación, propuesta y aprobación del programa de participación ciudadana, gero fase 2, análisis de planteamiento territorial, agertzen da, reuniones y consultas, consejo asesor de planeamiento, informe de las sugerencias presentadas, documento de síntesis, vale, baina ez da agertzen cuántas y cómo van a ser las actividades de participación. Fase 3 gauza bera gertatzen da, ez dala agertzen, cuántas y cómo. Gero, minimo horretan,
Barkatu, será hori. En la justificación de la propuesta, agertzen dira que como mínimo tendrá los siguientes mecanismos participativos: la guía participación, las sesiones abiertas y el material divulgativo. Y, vale, eso es lo que viene recogido como mínimo en la ley, pero no encuentro o no encontramos que esto esté recogido en lo que es el programa de participación ciudadana. No sé si... Pues está, ¿eh? Sí, me explico. Está. Al menos yo lo he leído, Nela. No me hagas... Pero bueno, lo miramos y si no está y es el mínimo en la ley, lo incluimos. Pero yo juraría... Eta bero, Sí. galdera batzuk. ¿Se ha constituido ya el APO? No. ¿Se ha tenido en cuenta para hacer esto el informe de Macho Maitía? Sobre la influencia que puede tener el plan en la normalización lingüística. No, aprovecho ya para deciros, en cuanto al plan general, lo primero, el día 11 vamos a hacer la presentación, ¿vale? Era lo traía en el punto 3, pero bueno, que igual es el momento de decíroslo. En ese momento será cuando nos expliquen un poco todo el procedimiento, será una charla que haremos en el Anchoqui, la haremos el viernes 11, la hora está por definir, y será sobre las 6 o las 7, entiendo que una hora para que la gente pueda venir después de trabajar. Ese es el plan. En cuanto al Consejo Asesor, todavía no está conformado, estamos pendientes de ello, ya tenemos el listado de las asociaciones que quieren y solamente entiendo que seremos nosotros que ya hemos dado el ok a ser, tal y como viene en el programa, a ser participantes de esa comisión y las asociaciones que son. Y en cuanto a si tienen el tema del euskera en cuenta, entiendo que si la ley lo obliga, lo tienen. No hay ninguna duda. El micrófono, Nela. El micro, Nela. Se habla de informe de evaluación de impacto lingüístico. Es un informe preceptivo elaborado por los servicios técnicos municipales que concluyen la evaluación del impacto lingüístico y que evalúa la integración de los aspectos lingüísticos en la propuesta final del plan o proyecto. Se tendrá en cuenta. Por supuesto. De todas formas, en la página 5 de 6 tienes las fases y ahí te viene la fase: propuesta de aprobación del programa de participación, reuniones y consultas, exposición al público, con todos los informes necesarios. En la 5 o 6, sí, del informe del arquitecto. Pero bueno, que no te preocupes, que yo hablo con ella esta mañana y te lo contesto en un mail dónde está. Y si no está, para incluirlo antes del pleno. No. Lo comprobamos, Nela. No, que no quiero afearte, que no es eso. Entiendo que está, si tiene que estar. Bueno. ¿Josu, alguna cosa? No tengo nada que decir, pero yo siempre en esto que se quiere instalar, esta infraestructura, creo que tenemos que saber que estamos ante un reto importante y además dificilísimo de ponerlo en marcha, y yo desde luego pediría a la corporación en general que seamos rigurosos pero no remilgosos en esto, que son dos cosas que yo creo que son muy importantes, ¿no? Como he dicho, es un servicio nuevo y además es en Aranguren.
y además es en Aranguren, con todas las características que tiene poner en marcha un servicio nuevo y que se ponga en marcha precisamente en el núcleo que en estos momentos sufre una depauperación más importante en el municipio. Por lo tanto, creo que tendremos que echar el resto y facilitar que este servicio pues funcione. Facilitarlo es ser, vamos, lo que he dicho al principio, que hay que actuar con rigor, pero hay veces que el ser excesivamente rigurosos lo único que hace es poner cortapisas a un servicio tan importante como puede ser este. Mira, es que es eso. Bueno, ¿cosa más? Sí, bueno, hemos votado ya, ¿no? No hemos votado todavía. Nada más, no. Bueno, pasamos a votar. Aldeko botoak, kontrako botoak, abstentzioak. Yo ahora me voy a abstener esperando un poco a que me contestéis lo que he planteado. Vale, de acuerdo, Nora. Bueno, y ahora será por no habiendo más puntos en el orden del día, pues vamos a finalizar la sesión, pero bueno, os vamos a hacer entrega de una documentación y comentar también otra cosita más. Sí, las dos cosas que teníamos era lo del día 11 y lo que tenéis en... Xavi, entiendo que... Vale.